Nunca supe exactamente cuándo comenzó el temblor que me atravesó la vida. A veces creo que fue en una noche cualquiera, cuando la luz del poste parpadeó como si respirara. Otras veces pienso que ese temblor ya estaba dentro de mí desde antes, escondido en el hueco del estómago, donde debí tener recuerdos de mis padres. En la vecindad todos pensaban que yo solo era un niño distraído, un poco torpe, siempre corriendo, siempre riendo. Pero había instantes en que presentía algo más. Un latido oscuro detrás de las paredes, un murmullo que parecía seguirme incluso cuando me tapaba los oídos. Esa noche lo sentí más fuerte que nunca. El aire estaba espeso, y el olor a humedad se mezclaba con un aroma metálico que no había sentido antes. Caminaba por el patio cuando noté que las sombras parecían demasiado largas, como si estuvieran tratando de arrastrarse hacia mí. La vecindad estaba casi silenciosa, y ese silencio no era normal. Era un silencio lleno, tenso, como cuando alguien aguanta la respiración antes de hacer algo terrible. Me acerqué a la puerta del departamento de don Ramón. Siempre había sido un lugar desordenado, pero esa noche se veía raro. No escuchaba risas de su hija ni el sonido de él moviendo cajas para esconder que no tenía dinero para la renta. Todo estaba quieto. Las ventanas parecían mirar hacia afuera con un brillo extraño, como si algo acechara desde adentro. No quise entrar, pero sentí que algo me empujaba a seguir caminando. Mientras avanzaba, los escalones parecían más pesados, como si cada uno quisiera hundirme hacia una oscuridad espesa. Me detuve un segundo y respiré hondo. Fue cuando escuché un ruido suave detrás de mí. No era un paso. Era un roce lento, como de uñas arrastrándose por el suelo. Giré, pero no había nadie. Solo un rastro de polvo movido, como si algo muy pequeño, o muy delgado, hubiese reptado en dirección a la entrada. Seguí caminando por el pasillo y vi la puerta del departamento de doña Florinda entreabierta. Nunca dejaba su puerta así, jamás. El interior estaba completamente oscuro, salvo por un pequeño resplandor que temblaba como si alguien escondiera una vela detrás de una cortina. No quise acercarme. Había algo repulsivo en esa luz, como si estuviera viva. El patio central parecía más grande de lo normal, casi interminable. Las piedras desgastadas del suelo formaban figuras que nunca había notado. Líneas que se torcían como espinas, manchas que parecían ojos. Y aunque no había viento, la ropa colgada en los tendederos se movía ligeramente, como si respirara. Entonces vi a doña Clotilde caminando hacia la entrada, con un paso lento y arrastrado. Su vestido oscuro estaba húmedo en los bordes, como si hubiese estado en un sitio donde el agua no era agua, donde algo la había rozado. No hablaba, no miraba a nadie. Solo pasaba frente a mí, y aunque su rostro estaba sereno, había un temblor mínimo en sus manos, como si la vecindad la hubiera absorbido durante horas, y la estuviera dejando libre apenas por un momento. Yo sentía mi corazón latir con fuerza. Y fue ahí cuando lo escuché por primera vez. Un susurro. Un susurro que no venía del aire, ni de las paredes. Venía de mí. Era una voz que hablaba con mi propia voz, como si mi sombra hubiese aprendido a hablar sin pedirme permiso. Me decía que el temblor no era miedo. Que era hambre. Que siempre había estado ahí, esperando la primera grieta para salir. No entendí, pero tampoco pude negar que algo se remecía dentro de mí. Avancé hasta la entrada de la vecindad, donde el pasillo formaba un ángulo oscuro que siempre me había dado desconfianza. Y allí lo vi. El señor Barriga había llegado más temprano que de costumbre. Estaba revisando sus papeles, pero su rostro no tenía la amabilidad habitual. Parecía preocupado, mirando a su alrededor como si hubiera visto algo desplazarse por el suelo. A su lado estaba Ñoño, más quieto que nunca, sin mover sus manos redondas ni parpadear demasiado. Había algo en él que no cuadraba.
como si estuviera escuchando una música que nadie más oía. El susurro dentro de mí volvió a crecer. Me decía que todos en la vecindad ocultaban algo. Que cada uno llevaba un temblor propio. Que la oscuridad que me seguía no era solo mía. Que yo debía aceptarla, entenderla, usarla. No sabía qué quería decir usar. Pero la palabra se repetía en mi cabeza mientras mis pasos me llevaban hacia un rincón donde el poste de luz parpadeaba sin ritmo. Cada destello iluminaba el patio como un fotograma suelto, donde las sombras se congelaban un instante, como figuras retorcidas que no pertenecían al mundo normal. En uno de esos destellos vi algo que me heló la sangre. Una silueta delgada, casi humana, pero demasiado alta. Estaba detrás de las escaleras, inclinada como un mueble que alguien hubiese doblado. Tenía brazos larguísimos, que parecían apoyarse en el suelo. Y aunque no tenía rostro visible, sabía que me estaba mirando. Parpadeé, la luz volvió a apagarse, y la figura desapareció. Pero ya era tarde. Algo en mí había despertado. Sentí por primera vez una fuerza extraña en mis manos, como si estuvieran hechas para algo más que sostener un pan o empujar una escoba. Era una energía que vibraba, esperando un propósito. Y el susurro me lo ofrecía, como una promesa oscura que se escondía bajo la piel. Caminé de regreso al barril donde a veces dormía, pero esa noche no pude entrar. El interior estaba demasiado oscuro, demasiado profundo, como si el barril se hubiera convertido en un pozo sin fondo. Y por un instante pensé que esa oscuridad quería tragarme. Sabía que algo estaba cambiando. Que la vecindad no era la misma. Que yo no era el mismo. Y aunque intenté ignorarlo, esa noche entendí que no volvería a ser un niño normal. Porque en cada sombra había una invitación. Y en cada temblor, un camino. Un camino que me estaba esperando. El amanecer no llegó realmente. Solo se filtró una luz débil, enfermiza, como si el cielo hubiera perdido la voluntad de brillar sobre la vecindad. Yo no dormí. Sentí la oscuridad respirando detrás de cada ranura de madera, como si hubiera aprendido a tomar forma en los lugares donde la luz se negaba a entrar. Tenía los ojos abiertos, pero no estaba seguro de haber estado despierto por completo. El susurro dentro de mí, esa voz idéntica a la mía, crecía con cada minuto. Ya no era solo un murmullo. Era una sombra interior que me hablaba con calma, con la familiaridad de un recuerdo que nunca tuve. Me decía que había sido elegido no por fuerza, sino por vacío. Que aquello que faltaba en mí desde niño, un hogar, un rostro al cual pertenecer, era precisamente el espacio perfecto para que una voluntad más antigua me habitara. Cuando salí del barril, el patio parecía una fotografía envejecida. Los colores estaban apagados, como si la vecindad misma estuviera enferma. Las cuerdas de los tendederos colgaban más bajas que antes. Las paredes tenían grietas nuevas, grietas delgadas, como si la estructura hubiera pasado la noche escuchando algo que la envejeció de golpe. Caminé hacia la fuente seca del centro. Podía sentir cómo mis pasos resonaban con un eco que no coincidía con mis movimientos. Como si algo caminara conmigo, justo a mi lado, pero fuera de la vista. Vi a doña Clotilde salir de su departamento. Tenía el rostro más pálido de lo habitual. Miraba hacia el cielo, como buscando un presagio que solo ella pudiera interpretar. Sus ojos temblaban. Yo sabía que ella podía sentirlo. Ella siempre había sido sensible a cosas que los demás no querían aceptar. Su mano tembló cuando tocó la baranda, como si la madera estuviera más fría de lo normal. El aire se movió de manera extraña cuando apareció don Ramón. Salió cansado, o tal vez abrumado por la misma sensación que me perseguía. Su mirada pasó por encima de mí. No parecía verme realmente. Y sin embargo, sentí que sabía que algo dentro de mí estaba torcido, desacomodado, como una pieza que no encaja en la máquina del mundo. La luz volvió a parpadear.
Ese fue el primer aviso de que la mañana no sería normal. El segundo aviso fue un sonido parecido a un gemido. Pero no venía de una persona. Venía de la pared. Como si la estructura hubiera acumulado demasiada tensión y estuviera a punto de romperse. Los ladrillos vibraron ligeramente. Una sombra atravesó el pasillo, moviéndose como un bulto de aire espeso que no debería tener forma ni propósito. Me quedé inmóvil. Pero dentro de mí, la otra voz se levantó. Me dijo que era el día. Que debía aceptar el temblor. Que la vecindad ya no era un hogar, sino un umbral. Un lugar donde se decidiría si yo sería consumido o convertido. No sabía cuál opción era peor. Entonces escuché pasos pesados en la entrada. El señor Barriga había vuelto. Traía papeles en la mano, pero también un rostro marcado por una preocupación distinta. Miraba alrededor como si cada rincón ocultara un peligro que él no podía nombrar. Detrás de él venía Ñoño, más serio que nunca, sus ojos redondos y húmedos, fijos en mí por un segundo demasiado largo. Ese segundo fue suficiente para sentir algo. Un pequeño estremecimiento en él, como si él también cargara un temblor propio. No igual al mío, pero sí de la misma raíz. Fue entonces cuando la luz del poste explotó en un estallido seco. El patio quedó en penumbra. Las sombras crecieron. Y el susurro dejó de ser un susurro. Entró en mi mente como una voz adulta, profunda, multiplicada. No era una sola voz. Eran muchas, como si generaciones enteras, enterradas bajo la tierra o atrapadas en las paredes, estuvieran susurrando al mismo tiempo. Me decían que la transformación estaba por comenzar. Que todo lo que había sentido desde niño, la soledad, el hambre, la sensación de no tener un rostro propio, era un llamado que finalmente encontraba respuesta. Mis manos comenzaron a temblar. No de miedo. De energía. Como si la sombra que me había acompañado desde la noche anterior estuviera por atravesar mi piel y tomar forma con mi cuerpo. Vi a don Ramón retroceder. Vi a doña Florinda asomarse por la puerta, llevando a Kiko detrás de ella con una mano temblorosa. Vi al profesor Girafales, recién llegado, detenerse en el umbral con una expresión que nunca le había conocido. Un miedo silencioso, profundo, casi reverente. Todos me miraban. No porque yo fuera un niño, sino porque algo detrás de mí, o dentro de mí, estaba despertando. El aire se hizo tan frío que dolía respirar. El suelo vibró como si algo enorme caminara por debajo. Las sombras se levantaron. No se proyectaban. Se movían por sí mismas. Formaban figuras humanas distorsionadas, cuerpos largos y vacíos cuyos huecos parecían observar a todos. Las sombras se acercaban a mí, como si vinieran a buscarme. Y la voz en mi interior me dijo que no debía huir. Que eso era mi destino. Que el temblor que siempre me acompañó no era un defecto. Era una herencia. La vecindad retumbó con un ruido grave, profundo. Las sombras se inclinaron hacia mí, formando un círculo. Yo sentí que mis piernas ya no eran mías. Mis ojos ardían. El mundo se distorsionó a mi alrededor, como si la realidad estuviera siendo doblada por manos invisibles. La voz habló una última vez. Me dijo que era el momento de elegir si sería portador o prisión. Y yo entendí que no tenía escapatoria. Lo que vivía dentro de mí abrió los ojos. No los míos. Otros, más antiguos. Más vacíos. Más hambrientos. Un viento helado barrió el patio, apagando incluso la luz que quedaba. Sentí que mi cuerpo se arqueaba, como si una sombra saliera desde mi columna. No sé si grité. No sé si respiré. Solo sé que la oscuridad se expandió alrededor de mí. La vecindad entera quedó envuelta en un silencio absoluto. Cuando abrí los ojos otra vez, si es que eran mis ojos, las sombras estaban quietas. Pero no se habían ido. Habían encontrado un cuerpo anfitrión.
el mío. Nadie se movía. Nadie hablaba. Y yo, de pie en el centro del patio, supe que ya no era el niño que había sido. Porque dentro de mí ya no había un temblor. Había un dueño. Y la vecindad. Ya nunca volvería a ver otro amanecer. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te haga algo.